la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué cosa? Y la fe de Jesús. Gloria al Señor por eso. A nuestro invitado del día de hoy, nuestro querido pastor Marco Pozo. No sé si ya entró. Joseph, ya él entró. Ya le entró, perfecto. Ya él está ahí. Ahí está. Vamos con todo el ánimo, con todo el deseo de querer aprender, a escuchar nuestro tema del día de hoy con el pastor Marco Pozo. Adelante, pastor. Muchas gracias, hermano Joseph. Es un privilegio nuevamente compartir con ustedes. Ya la otra vez hicimos una campaña de una semana de bendiciones que tengo muy lindos recuerdos y del cariño de ustedes de la iglesia de Nueva York, Luz en el Camino, al pastor Ismael Ventura y a todos los que hacen posible la transmisión. Y agradecer a Dios por los hermanos que están conectados también. Y vamos a compartir ahora un poco, como decía el hermano, la continuación de lo que iniciamos en la mañana, pero ahora en la tarde. Y el título del mensaje de esta tarde lleva por nombre Profecías finales en tiempos peligrosos. Un mensaje muy importante que vamos a compartir y que está de las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor. Y vamos a iniciar con Hebreos 10, del verso 35 al 37, que dice lo siguiente: No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Gloria a Dios por eso. Siempre la Escritura nos llama a mantener la fe. En este caso, nos amonesta a no perder la confianza, porque un grande galardón nos espera. Y dice que falta muy poco, que he aquí un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y de eso vamos a tratar también ahora, de esa fe, esa confianza, esa nobleza para seguir adelante a pesar de los embates del enemigo, a pesar de todos los obstáculos que el pueblo de Dios va a tener que enfrentar antes de que Jesús venga. En Santiago 1:12, más o menos también, nos llama la atención al punto que estamos viendo. Dice: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Gloria a Dios por eso. En la primera cita nos decía: mantén la confianza porque tiene gran galardón. Y ahora nos dice: dichosos, felices los que resisten la tentación, porque ellos tendrán la corona de la vida. Y qué mejor regalo, qué mejor premio, qué mejor galardón que vivir eternamente con Dios, bajo sus alas, en su presencia de amor, de fraternidad, de benevolencia, de misericordia. Así que nos espera un gran galardón, dice acá. Pero como vimos en la mañana, esto es para aquellos que hacen la voluntad de Dios. Es para aquellos que han sido transformados por su palabra. Aquellos que obran de acuerdo a la fe que profesan. Porque puede ser que no estemos siendo verdaderos hijos de Dios. Y por eso que voy a leer acá, Joya de los Testimonios, tomo 1, la página 505, que dice lo siguiente, para que entendamos la premura de los tiempos en los cuales vivimos. Dice: se les concede tiempo, escuche bien, no para que lo dediquen a estudiar sus propias comodidades y a transformarse en moradores de la tierra,
sino para que lo empleen en la obra de vencer todo defecto de carácter y en ayudar a otros por su ejemplo y esfuerzo personal a ver la belleza de la santidad. Dios tiene en la tierra un pueblo que con fe y con santa esperanza está siguiendo el rollo de la profecía que rápidamente se cumple y cuyos miembros están tratando de purificar sus almas, obedeciendo a la verdad, a fin de no ser hallados sin manto de boda cuando Cristo aparezca. Las señales predichas en la profecía se están cumpliendo rápidamente en derredor nuestro. Esto debe inducir a todo aquel que sigue verdaderamente a Cristo a actuar con celo. Ahí termina la cita. Esta cita redondea toda la idea que queremos compartir en esta tarde. Porque, en primer lugar, habla de que no debemos dedicarnos a estudiar las comodidades de esta tierra, sino que debemos emplear toda obra para vencer el mal carácter, el defecto de su carácter, decía la cita. Pero además dice que hay un pueblo que está siguiendo el rollo de la profecía con interés y que las señales predichas en la profecía están cumpliéndose rápidamente en derredor nuestro. Y eso vamos a ver acerca de estas profecías, de lo que está sucediendo y de los tiempos finales, tiempos peligrosos que nos está tocando vivir porque es la última generación. Y en Mateo 24 también decía lo mismo. Aquí vamos a ver algunas profecías ya. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y ahí ya no está advirtiendo, ya no está mostrando estas señales que estamos viviendo y habla de falsos cristos y falsos profetas. Y uno tiene que tener bien claro quién es un falso profeta, cómo se va a desarrollar la venida de Cristo para identificar a aquellos que son falsos, que vienen en su propio nombre, porque nos puede hacer perder la confianza, nos puede hacer perder este galardón y alejarnos del camino. El Señor va a venir, pero hay señales, el cual identifican su segunda venida. Y, por ejemplo, vamos a ver la noticia que le está dando la vuelta al mundo de este supuesto Mesías que ha sido ensalzado, ha sido dado a conocer por los judíos. Y vamos a ver nuestro primer PowerPoint con respecto a eso, porque no podemos perder la confianza, no podemos extraviarnos ahora que ya estamos tan cerca de ver a nuestro divino Maestro venir en gloria y majestad. Y aquí vamos a ver, compartir la pantalla, de esto que está sucediendo. Ahí lo pueden ver ustedes, de este hombre que está saludando a ese joven, el que está sentado. Es aquel nuevo Mesías donde los judíos lo exaltan, lo alaban, se sabe muy bien la Torá. La Torá es a lo que ellos se refieren cuando dice la Torá, son los 5 primeros libros que Jesús, el verdadero Mesías, le entregó a Moisés, que tiene un carisma, que tiene mucha atracción por parte de ellos. Y el nombre de él es Yixiahu ben David. Yixiahu ben David. O sea, que él es de la casa de David, como debía ser el Mesías que ellos esperan. Pero nosotros sabemos, los estudiantes de la Biblia, conocemos de que el Mesías de que nos habla la Escritura ya vino, ya hace un buen tiempo atrás. Entonces, ¿cómo puede ser que aquellos que estudian la Biblia o, digamos, un pueblo religioso como el pueblo judío esté desviando tanto del camino? Porque eso es lo que comentamos hoy, que no podemos seguir a los hombres,
a las enseñanzas humanas, tenemos que ratificarlas con un escrito está, con la palabra del Señor. Porque ustedes saben que durante muchos siglos el pueblo judío lamentablemente tiene muchos maestros, tiene muchas tradiciones que no encontramos en las escrituras. Es una, no porque hayan sido el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ¿no? Que Dios levantó, pero hay que mantenerse firme, fiel. Si ellos no creen en el Mesías, en Jesús, en Yahshua, en el Salvador, en el Redentor, y están esperando otro Mesías. Y hay algunos que se pueden confundir y pueden tener la fe débil y empezar a cuestionar ciertas cosas. Pero ¿cómo nosotros como adventistas sabemos de que esto es real? Bueno, vamos a ver primero, antes de seguir, el video donde muestra a este varón y lo que está pasando ahora en el pueblo de Israel, allá, sobre todo con los judíos ortodoxos. Puede que haya pasado desapercibido, pero esto se va a poner muy tenso. A través de diferentes plataformas se ha viralizado un vídeo donde al parecer judíos ortodoxos estarían presentando y ungiendo la llegada de su Mesías a Israel. Se trata de Tzidkiyahu ben David. Muchos lo están señalando como el Mesías y otros en cambio como el anticristo. בואו תפתחו, תנו לרב לעבור בבקשה. תנו לרב לעבור. Los rabinos en Jerusalén están diciendo que el Mashiach, o sea, el Mashiach de ellos, se va a revelar en este Pesaj, es decir, en el Pesaj de ellos. Lo primero y más importante, su nombre real no es Tzidkiyahu ben David, sino Rab Shlomo Yehuda Beck. Su nombre fue dado por su abuelo y por parte de padre. Es un erudito del Torá, las enseñanzas dadas por Moisés al pueblo de Israel. Es famoso, sí, y a muchos les gusta escucharle, hablar sus enseñanzas e interpretaciones. Es una persona al parecer tímida, introvertida, que ha ido ganando popularidad y admiración por muchos rabinos de Israel. Estamos hasta ahí. Esto es algo muy significativo porque es un pueblo espiritual, un pueblo que conoce la Escritura y que quedan fascinados al escuchar a este hombre, sus enseñanzas, y lo han proclamado. No es que él se autoproclame, lo han proclamado como el Mesías anhelado, el Mesías esperado. Pero ¿qué dice la Escritura al respecto? Eso es lo que debíamos nosotros ver, porque tampoco no nos podemos cerrar, porque Dios usa distintos métodos, distintas formas de llegar a las personas. Y claro, tenemos acá una profecía contundente que nos muestra, si la vamos a ver rápidamente, no la vamos a estudiar en profundidad, pero nos va a aclarar el tema, porque van a ser engañados aquellos que no tienen su confianza, su seguridad, su corazón en la Escritura, en la palabra del Eterno. Y hay una profecía que está acá en Daniel, en el capítulo 8 específicamente, donde nos muestra cómo iba a ser o los tiempos de la profecía en el cual iba a aparecer el Mesías. Ahí tenemos esta que muchos de nosotros las conocemos y que cada adventista debiera dominarla, donde habla de las 70 semanas que partieron en el año 457 a.C., donde se inicia con la salida del decreto para restaurar Jerusalén. Iban a pasar 7 semanas, después iban a pasar 62 semanas, a las 69, y en la última semana se iba a manifestar el Mesías. Y entonces, este boceto, esto que estamos explicando, está en la Escritura. Y eso ya vino al Mesías, porque esta profecía se cumplió. Y la Escritura dice así lo siguiente, para que
no me crean a mí, ¿no? Para que ustedes puedan ratificarlo, de que estamos ante otra señal que nos habló el Señor Jesús para los tiempos finales. Lo encontramos en Daniel 9, versículo 25, que dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y ahí está lo que mostramos en el esquema, que eso pasó desde el año 457 al año 27 de nuestra era. Con el bautismo de Jesús se manifestó aquel Mesías, tal cual como decía esta palabra, el versículo 26. Y después de las 62 semanas, o sea, después del año 27 de nuestra era, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y aquí va más allá de las 70 semanas, porque habla de la destrucción del santuario, del templo, que iba a ser la ciudad destruida, y eso ocurrió en el año 70. O sea, muchos siglos ya han pasado, y los judíos, lamentablemente, todavía esperaban al Mesías hasta este año, ¿no? Porque hay una serie de cosas que ellos creen que se tenía que manifestar este año. Pero la Escritura nos muestra eso. No importa quién lo diga, mi hermano. No importa si es el pueblo sabio que tiene la Escritura que le fue dado en un principio las Escrituras, pero van en contra de ellas mismas. Eso es lo que decíamos en la mañana. Tenemos que hacerle caso. Un escrito está en Daniel 9:27, dice, hablando del Mesías, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y ahí cuando él muere, ya los sacrificios, los animalitos que se realizan en el santuario ya no están vigentes. Ahora es la sangre del Mesías, de Jesús, la cual se presenta no en el santuario terrenal, sino en el santuario celestial con su propia sangre, la presenta ahora delante del Padre. Por eso es que no matamos animales, no realizamos sacrificio de oveja, de vaca, de tórtola, aunque algunos dicen por ahí que mi persona anda enseñando de que hay que matar animales porque así es el enemigo, tuerce las cosas. Y ahora estamos con el santuario celestial. Por eso que estudiando la profecía, es claro que el Mesías ya vino ya. Y esto que estamos viendo es solamente parte de los cumplimientos finales que vamos a tener que nosotros vivir. Si acaso lo que está sucediendo es de Dios o no es de Dios. Ahí lo tenemos de nuevo. Las semanas comenzaban en el año 457. Pasaron 7 semanas y se reconstruyó los muros. Después pasaron 62 semanas y ahí vino el Mesías en el año 27, hizo cesar el sacrificio y la ofrenda a la mitad de la semana, como decía la Escritura, y termina ese periodo con la muerte de Esteban, el mártir que fue apedreado. Y ahí está. Pero no es tampoco como dicen muchos pentecostales, iglesias pentecostales, que la mitad de la semana se detuvo ahí y ahora van a pasar los 3 años y medio en nuestro tiempo. No es así. No se confunda. La verdad es pura y clara a través de las sagradas Escrituras. Por eso que no perdáis vuestra confianza, dice, porque vuestro galardón es grande. Ya va a venir, pero va a tener que ser probado. El oro va a tener que ser refinado en fuego. Y la Escritura es clara. En Mateo 24 habíamos dicho, entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y sigue añadiendo el Señor Jesús. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Así que no hay por dónde.
No hay por dónde, mis hermanos. Es claro, en Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. O sea, el Señor nos va a tocar esta tierra cuando Él vuelva. Ustedes saben que se está preparando el segundo templo. Los judíos quieren volver a la gloria de los tiempos de Salomón. Estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos peligrosos. La Escritura decía claramente, no perdáis vuestra confianza, que nadie te la robe. Y en este tiempo, más que nunca, debemos tener en claro cuál es nuestra misión. Dice Efesios 4, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, mi hermano, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es importante, cada vez debemos nosotros vigilar, velar, porque viene lo difícil, viene la tempestad, vienen tiempos peligrosos sobre todo. Vivimos en los tiempos de la proclamación del mensaje de los 3 ángeles que denuncian a Babilonia. Y como dijimos en la mañana, las culpas de las calamidades que van a multiplicarse en el mundo va a caer sobre aquellos que guardan el sábado y que tienen ese carácter bondadoso que odia la ramera, que odia Roma. En Evento de los Últimos Días, página 112, dice, Satanás pone su interpretación sobre los eventos y ellos piensan como él quiere que lo hagan. Al mostrar este evento de ejemplo de la venida del Mesías, mucha gente puede caer en esa trampa. Él quiere que lo hagan, que las calamidades que llenan la tierra son un resultado de la violación del domingo. Pensando apaciguar la ira de Dios, estos hombres influyentes promulgan leyes imponiendo la observancia del falso día de descanso. Así que, aparte de la movimiento del enemigo, más encima se nos va a echar la culpa a nosotros de ser aquellos que instigamos las calamidades sobre este planeta. El enemigo está haciendo las cosas para que sea de esa forma. Y entonces robarnos ese gran galardón al hacer a la iglesia, a las personas caer en medio de la duda, de la incredulidad o de las falsas doctrinas, porque siempre lo he hecho. Me acuerdo que ayer estábamos en el culto con mi esposa, con mi hijo, y entonces estamos leyendo acerca de Lutero. Y decía acerca de Lutero que como el enemigo no pudo matarlo, no pudo destruirlo, entonces envió a Wittenberg gente fanática, gente extremista que decía que Dios les había dado un mensaje, pero sin embargo eran agentes de Satanás para destruir la reforma desde adentro. Gracias a Dios, Lutero se dio cuenta y actuó. Pero si el enemigo no puede destruirte en forma física, va a usar todas las otras artimañas para que el mensaje se detenga y el pueblo siga en este estado de letargo espiritual sin anunciar lo que debemos nosotros predicar hoy en día. Y entonces tenemos que luchar contra nosotros mismos y además contra estos poderes de Babilonia que comentamos en la mañana, que están simbolizados por Nimrod, por Semiramis, de tantas formas que se manifiesta este poder del mal y que vamos a seguir analizando en este estudio. Y en el capítulo 18 nos habla de que iba a descender un ángel con gran poder y la tierra iba a ser alumbrada con su gloria. Iba a dar un mensaje este ángel que como iglesia debemos dar. Y decía, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío,
para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Darle a ella como ella os ha dado y pagarle el doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida. Prepararle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle en tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Porque es tanto el poder que se ha desarrollado a través de Babilonia, que es una unión política y religiosa. Cuando hablamos de religioso, el papado, política, los gobiernos, las naciones del mundo que se han coligado, se han unido a este poder blasfemo, y dice que los reyes de la tierra han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Y eso vamos a ver hoy día un poquito también, cómo los reyes, cómo los gobiernos se han unido a estos poderes globales, cómo hay fuerzas que maniobran los hilos mundiales y que muchos hermanos ni siquiera se dan cuenta de lo que está pasando. En Apocalipsis 13 dice, y engaña a los moradores de la tierra con la señal que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Así que este poder grande que estamos mencionando está desarrollándose hoy, en nuestros días. En tus días, esa mujer está uniéndose, se ha unido ya con los reyes de la tierra que tienen el mismo propósito, hacer mercadería, hacer negocio, ganar millones, apoderarse del mundo. El mundo que le pertenece a Dios, el enemigo quiere tomar posesión de él. Y trabaja continuamente, lo dijimos hoy día en la mañana, esta mujer que tiene ese cáliz de oro y que también va a trabajar con aquel cordero que habla como dragón, que nosotros sabemos que son los Estados Unidos, donde lamentablemente digo, mis hermanos viven allá, hay muchos hermanos adventistas, porque así como va a ser un lugar de gran luz, pero va a ser un lugar también de grandes tinieblas, de violencia y de sufrimiento. Por eso que me alegra mucho, continuamente me están llegando mensajes de hermanos diciéndome de que ellos están volviendo a sus países porque saben lo que viene sobre los Estados Unidos, sobre este cordero que habla como dragón. Y más que nunca está hablando, fomentando el Papa Francisco acerca del domingo, exaltándolo, como dijimos en la mañana, que esto ya viene desde décadas atrás por distintos papas, pero este papa jesuita como que le ha puesto el pie al acelerador y ha hecho distintos avances como nunca hemos visto, porque claro, están aprovechando la oportunidad, han esperado decenas y mucha cantidad de años para agarrarse el poder romano. Y ahora por fin el Papa visible con el Papa negro, que es el Papa jesuita, se han unido en una sola persona, en la persona de Francisco I. Y tenemos declaraciones por doquier. Vamos a ver una de ellas, de lo que dijo el Papa últimamente con respecto a esta ley dominical, al avance del domingo, para que podamos nosotros estar claros en cuanto a lo que está aconteciendo. Vamos a poner acá otro video, ahora en la persona del Papa llamando a la santificación del domingo en nuestros días. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre el tercer mandamiento. Fíjate en el sábado para santificarlo. Se debe distinguir entre el verdadero descanso y la evasión, tan común en nuestros días. Hoy se intenta evadir la realidad buscando una diversión
que oculte nuestro descontento. El sentido del auténtico reposo lo encontramos en las palabras del Éxodo. Dios hizo el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Ese descanso es la alegría de Dios por su creación, que era muy buena. Para nosotros cristianos, el día del Señor es el domingo. El día del Señor es el domingo. Y en la Eucaristía, que significa dar gracias, se encuentra el culmen de esa jornada de contemplación y bendición en la que acogemos la realidad y alabamos al Señor por el don de la vida. Bueno, lo vamos a parar, lo vamos a dejar hasta ahí, pero ustedes ven que al principio comentó diciendo que era sábado. O sea, siempre es una mezcla entre la verdad y el engaño, porque si fuera puro veneno la gente se daría cuenta, pero mezcla el sábado y le llama sábado judío y muestra ahí que los cristianos, ahora el sábado es el domingo, como nosotros hemos tratado de explicar a la gente que eso es falso, de que eso no es correcto, de que eso es un engaño de Babilonia que tiene tantas cualidades que debemos denunciar, pero que son señales como nunca antes de que el romanismo está avanzando a paso firme con respecto al falso día de reposo y se va a cumplir la profecía. Por eso que habíamos dicho que estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos como nunca se había visto en la historia. Y la Escritura lo menciona. Acá vamos a ver el caso de Samuel ahora, de ese niño que fue dedicado por su madre a las cosas de Dios desde jovencito. Así como vimos hoy día acerca de David, que era un prototipo de Cristo, del conflicto cósmico, como ahí habían 3 castigos. Uno era el hambre, otro era la persecución y otro era la peste. Y justamente habíamos dicho de que la peste hoy en día ha venido sobre el mundo como un cumplimiento profético de los castigos anunciados en Deuteronomio y en Levítico. Y ahora vamos a ver otro ejemplo, pero en el aspecto de Samuel, en la vida de Samuel, lo encontramos en 1 Samuel 3, versículo 7. Dice que en aquellos días la palabra de Yahweh escaseaba, no habían visiones. Y ahí tenemos el caso también cuando los filisteos van a tomar el arca. Ahí está Elí, ¿se acuerdan? El padre de Ofni y Finés. Entonces la escritura dice así: dijo Jehová a Samuel: yo haré una cosa en Israel que a quien la oiga le zumbarán ambos oídos. En otra versión dice que le reteñirán los oídos, una cosa tan fuerte que le va a provocar un dolor, que le van a hacer zumbar muy, muy grave, muy difícil lo que va a escuchar. Y esa es la profecía que vamos a ver ahora. ¿A qué se refiere? Porque conocemos la historia de que Elí con sus hijos habían hecho un mal uso del santuario y la gente ya no estaba yendo y el enojo del Señor se posó sobre Israel y el arca fue tomada. Y en este caso, en Elí, quiero detenerme un poquito en la vida de este hombre porque habla en Profetas, en Patriarcas y Profetas, en la página 570, algo muy particular que se aplica hoy día a nosotros como adventistas del séptimo día. Dice así, hablando de Elí, que sin embargo, Elí no llevó los frutos del arrepentimiento verdadero, confesó su culpa. Y aquí viene la frase que queremos destacar: pero no renunció al pecado. Es lo mismo que pasa cuando les enseñamos a las personas acerca de lo que es la voluntad de Dios, que el Señor nos va a ayudar con su espíritu para guardar toda su palabra, y la gente se da cuenta de que está mal. La gente se da cuenta de que tiene que hacer un cambio, pero dice que no renunció al pecado, Elí. Y la gente tampoco cambia. A veces se asusta, quizá por su bajeza ante Dios, pero ya después la voz de la conciencia ya no la oye. Cada vez más lejos,
Porque este asunto, mi hermano, no tiene que ser ni por miedo, ni por amor a las bendiciones. Tiene que ser por amor a Dios. Pedirle a Dios un cambio de corazón que nos renueve para seguirle, porque queremos vivir con Él. No simplemente vivir la eternidad, como decía, porque tiene un gran galardón y eso es bueno y es maravilloso, decía la Escritura. Pero el objetivo o lo que debiera ser es vivir eternamente para estar con Jesús, para estar con nuestro Creador, para vivir con los hermanos en comunión, los que fueron redimidos, y amarnos unos con otros. No solamente vivir por vivir. Por eso que este punto es muy importante de la experiencia de Elí, que hay muchos hermanos que escuchan, aprenden, saben, pero no cambian. Dice, confesó su culpa, así como Judas Iscariotes. Cuando él entrega las monedas, dice la Escritura que se arrepintió. Pero aún así, y confesó su culpa, y aún así se perdió. Dice, bueno, volvamos a Elí. Elí no llevó los frutos del arrepentimiento verdadero. Confesó su culpa, pero no renunció al pecado. Año tras año el Señor había postergado los castigos con que lo amenazaba. ¿Ver la misericordia de Dios? No fue que lo cortó de un día para otro. Año tras año, quizá usted lleva en la iglesia 5 años, 10 años, escuchando todos los sábados sermón tras sermón. La misericordia de Dios y todavía estamos vivos. Lo mismo le pasó a Elí. Mucho pudo haberse hecho en aquellos años, dice la Escritura, dice la mensaje del Señor, para redimir los fracasos del pasado. Pero el anciano sacerdote no tomó medidas eficaces para corregir los males que estaban contaminando el santuario de Yahweh y llevando a la ruina a miles en Israel. Por el hecho de que Dios tuviera paciencia, Omni y Fines endurecieron su corazón y permanecieron en la transgresión. Qué pena que esos gestos de amor, de paciencia del Señor, hay algunas personas que en vez de ablandarse y de mirar su amor, endurecen su corazón. Y lamentablemente se tomó el arca. Entonces, cuando escucha la noticia, Elí dice que se cae y se muere, porque no pudo soportar. Y esa era la noticia que le iba a reteñir los oídos, le iba a hacer zumbar sus oídos, que el arca había sido tomado por el pagano, por el filisteo. En Patriarca y Profeta sigue diciendo, la esposa de Fines, a pesar de la impiedad de su marido, era una mujer que temía al Señor. La muerte de su suegro y de su marido y sobre todo la terrible noticia de que el arca de Dios había sido tomada, le causaron la muerte. Le pareció que la última esperanza de Israel había desaparecido y llamó al hijo que le acababa de nacer en esa hora de adversidad Icabod. O sea, ¿qué quiere decir? Sin gloria. Y con su último aliento repitió las tristes palabras, la gloria ha sido desterrada de Israel porque había sido tomada el arca de Dios. O sea, el pagano estaba pisoteando los mandamientos, el arca. Y entonces dice, se acuña una palabra que es Icabod, de la esposa de Fines, ¿no es cierto? Que la pone ahí en la profecía. ¿Y por qué decimos la profecía? Porque eso mismo se repite ahora en la destrucción de Jerusalén, en el año 70, que representa nuestros tiempos, cómo se va a acabar el mundo, cómo va a terminar este planeta. Y entonces señala que esto que le va a reteñir los oídos ahora en nuestro tiempo va a ser el decreto dominical, el falso día de reposo del cual estaba hablando el Papa jesuita hace unos minutos atrás. Eso nos va a reteñir, esa noticia va a reteñir los oídos del pueblo que guardador del día sábado. Pero, como vimos recién, la misericordia de Dios, en el caso de Elí, pasaron años advirtiéndole. Pero en el caso de Jerusalén también fue igual. Y ya poquito tiempo antes del cerco, del sitio a la ciudad por los romanos, entonces Dios envió
apareció un personaje muy especial que vamos a comentar, que está en el Conflicto de los Siglos, la página 29, y cómo a través de distintas señales el pueblo tuvo oportunidad de saber lo que le venía. Hoy día en la mañana vimos algunas cosas, y yo sé que usted, como adventista, que ha escuchado muchos temas y de años, ha escuchado las señales también, pero la diferencia es si acaso actúa y cambia su vida. Bueno, lo mismo pasó en la destrucción de Jerusalén. Días antes se mandaron mensajes. Dice así: aparecieron muchas señales y maravillas como síntomas precursores del desastre y de la condenación. Lo mismo que estamos mencionando hoy día, este coronavirus es un presagio de lo que viene para más adelante. Sigue diciendo: a la medianoche, una luz extraña brillaba sobre el templo y el altar. Vean que estamos hablando del santuario. En las nubes, a las puestas del sol, se veían como carros y hombres de guerra que se reunían para la batalla. Los sacerdotes que ministraban de noche en el santuario eran aterrorizados por ruidos misteriosos. Temblaba la tierra, dice, y se oían voces que gritaban: salgamos de aquí. La gran puerta del oriente, que por su enorme peso era difícil de cerrar entre 20 hombres y que estaba asegurada con formidables barras de hierro afirmadas en el duro pavimento de piedra de gran tamaño, se abrió a la medianoche de una manera misteriosa. Y lo que estoy mostrándole en esta cita, ahí finaliza el párrafo, es que Dios daba señales en las nubes, en los ruidos. Quería despertar a este pueblo para que no fuese destruido. Y eso es lo que queremos también conseguir. Claro, Dios lo consigue en el corazón. Alertar. Por lo menos nuestra misión, así como Noé, que les predicaba y les decía: venía un diluvio. ¿Y qué pasó? 8 personas solamente escucharon. ¿Y dónde estaban los demás? Pero nuestro deber es entregar el mensaje y dejarle las consecuencias a Dios. Y aquí entonces, porque Dios quiere prevenir a su pueblo de muchas formas. Y aquí viene a lo que queremos llegar. Sigue diciendo el Conflicto de los Siglos. Dice que durante 7 años un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén, anunciando las calamidades que iban a caer sobre la ciudad. De día y de noche entonaba la frenética endecha: voz del oriente, voz del occidente, voz de los 4 vientos, voz contra Jerusalén y contra el templo, voz contra el esposo y la esposa, contra todo el pueblo. Vean que 7 años antes de que sucediera el sitio que finalmente destruyó Jerusalén por medio del general Tito, Dios seguía enviando, y en este caso envió a un hombre 7 años antes para anunciar lo que venía. Sigue diciendo el Conflicto de los Siglos: este extraño personaje fue encarcelado y azotado sin que exhalase una queja. A los insultos que le dirigían y a las burlas que le hacían, no contestaba sino con estas palabras: ¡ay de Jerusalén! ¡Ay de sus moradores! Y sus tristes presagios no dejaron de oírse sino cuando encontró la muerte en el sitio que él había predicho. Un extraño personaje, dice. Y dice que aún en la cárcel y azotado, dice que él no exhalaba ninguna queja, ni a los insultos, ni a las burlas que le proferían, sino que daba el mensaje: ay de Jerusalén, ay de sus moradores, que ahora representa el mundo, que tenemos que amonestar al planeta, que es símbolo esta ciudad. Y me ha llamado la atención porque acá dice que 7 años antes, y quiero mostrarles algo que a mí me sorprende: cómo hubo un personaje hace 7 años atrás, con el asunto del coronavirus, que habíamos dicho que era una forma de castigo, de maldición por la desobediencia de la humanidad
a sus mandamientos, a sus preceptos, a sus estatutos, a todo lo que es la palabra de Dios. Y hubo un monje allá en Italia que, escuche bien, el 13 de marzo del año 2013 hablaba acerca del coronavirus. Ese día asume como pontífice romano el Papa jesuita que tenemos hoy en día. Me acuerdo que ese día, ese 13 de marzo del 2013, venía yo de Europa, había viajado y estaba en Argentina, en el aeropuerto de Argentina, cuando vemos por la noticia que asume un Papa argentino y un Papa jesuita. Entonces, vamos a ver lo que dijo este hombre hace ya años atrás, hablando increíblemente del coronavirus en la plaza allá en Italia. Coronavirus è solo inizio, principio di una más grande tribolazione. Jesús ha profetizzato una grande tribolación antes que él regrese. Coronavirus. Este es un mensaje de Assisi, la ciudad de San Francisco, un mensaje profético, una vacuna contra el coronavirus. Escucha, esta vacuna contra el coronavirus es la mejor vacuna. Esta es la palabra de Dios. Dice, el que habita bajo la protección del Altísimo y mora a la sombra del Todopoderoso, diga a Dios, tú eres mi refugio y mi roca, mi Dios en quien confío. Él te librará de la red del cazador, de la peste exterminadora, del coronavirus. Es la palabra de Dios, es palabra de verdad. De nuevo, diga a Dios, tú eres mi refugio y mi roca, mi Dios en quien confío. Tiempo de fe, de oración, de penitencia. Es la mejor vacuna, la fe, la oración, la penitencia. Vamos hasta ahí. Wow. Tremendo ese mensaje que fue en el año 2013. Si usted saca la cuenta, cuando se declaró la pandemia, fue más o menos por ahí también en marzo, pero del año 2020. O sea, habían pasado 7 años desde que fue anunciado por este hombre hasta la pandemia que se declaró en forma mundial. Y ahí hablaba de la vacuna, pero fue muchos años antes. Ese día, justamente el mismo día, 13, que asumía este Papa jesuita. Porque, mis hermanos, Dios puede usar al instrumento que Él considere. Vemos en la Biblia que Balaam era un siervo de Dios, era un profeta, pero se perdió finalmente, finalizó. Tenemos también ¿a cuál otro? Tenemos a Caifás, que él profetiza también, pero se pierde. Saúl, entre los profetas,
Me acuerdo cuando estábamos en los tiempos de las Torres Gemelas, en el año 2000, por ahí, ya el año 2002, yo predicaba en la calle y la gente me decía, cuando yo le explicaba el asunto de las Torres Gemelas, decía, yo soñé que iban a ser destruidas. Porque así como la destrucción de Jerusalén, Dios avisa, y en este caso avisó 7 años antes también a través de este hombre, que hablaba del coronavirus, que hablaba de que era los inicios de una gran tribulación, pero que también daba el consuelo al decir que los que estamos con Dios, los que están con Cristo, ninguna peste tocará tu morada. Esa es la promesa que vimos hoy día en la mañana también. Tremendo. ¿Y qué tiempos estamos viviendo? Y si uno pudiera pensar, escucha bien esta partecita, si uno pudiera pensar que se va a levantar un grupo especial, los 144,000, que van a ser como Jesús, que su carácter, su bondad, van a orar y van a realizar grandes milagros, que van a ser personas humildes, que uno los va a poder ver y saber que es un candidato para los 144,000, porque hasta la ropa va a ser distinta que la ropa común. Porque la ropa bíblica, cuando en el Génesis Dios le hace el modisto divino, ¿cierto? El que hace la ropa, le hizo una túnica. No le hizo esta ropa moderna que tenemos. Y ustedes ven cómo Elías, cuando le anuncian de que había un profeta que había maldecido y que no iba a llover por 3 años y medio, el rey pregunta y dice, ¿cómo está vestido? Túnica de pieles. Ah, entonces el rey dijo, es Elías. Y ahora, aparte de este varón que anunciaba el coronavirus, ahora me ha sorprendido también otro hombre que va por las naciones, va predicando por las calles, llamando al arrepentimiento de las personas con ropa de harapos, con ropa sencilla y que no se ve orgullo ni nada en su corazón, muy humilde, muy simple, y que estas cosas tenían que pasar, tenían que darse. Bueno, vamos a verlo primero y lo vamos a comentar también del tiempo que estamos viviendo. Por eso yo les dije que este asunto es impactante. A mí me impacta. Vamos a ponerlo acá. Esto sucedió en Brasil. Vamos a ponerlo ahora. Esto en Brasil. Bueno, vamos a pararlo. Por las calles, ustedes vieron, sin miedo, sin vergüenza, humildemente, llamando a la gente al arrepentimiento, llamando a buscar a Dios, llamando a buscar al Mesías. Dice que este hombre va por distintos países y hace lo mismo, que alertando a la gente. Por eso que también me recuerda a lo que era Jonás, cuando Jonás se le da la misión de ir a Nínive, ¿no?
iba por las calles proclamando lo que venía. Y que finalmente se arrepiente, pero finalmente fue destruida 40 años después. Y hoy día, dijimos en la mañana, que vivimos un evangelio tan cómodo, tan falto de poder, tan minucioso, encuadrado, cuando lo que se requiere es un corazón dispuesto para servir a Dios simplemente. No se requiere gran teología, sino que un gran erudito. No necesitamos ese tipo de personas, sino que gente sencilla, gente humilde, que tú has sido llamado para predicar, para enseñar, para llamar a este mundo que se está perdiendo y que ya vemos como los castigos de Dios están sobre las naciones hoy en día, sobre la economía, sobre personas que están muriendo, que sufren, hasta los niños, como dijimos hoy día en la mañana del PIMS, que de esta enfermedad que está dando a los que le dan coronavirus después de 4 a 6 semanas. Estamos viviendo tiempos, mis hermanos, en los cuales se requiere tu asistencia, se requiere que pongamos nuestro lugar en la obra de Dios. Imagínense cómo este hombre en esa ropa, sin ninguna vergüenza, porque tenía a Dios en su corazón, enseñándole a las personas, y le iba una dama ahí, le iba traduciendo, porque estamos en la última generación, dijimos en la mañana, y viendo de que esta Babilonia, viendo de que estos poderes globales se unen, los mercaderes, por todas partes vemos señales. Ustedes pueden ver también que durante esta semana se hizo una gran noticia de la muerte del príncipe Felipe, que este hombre, consorte, que es el esposo, o fue el esposo de la reina Isabel, allá de Inglaterra, o duque de Edimburgo también, que se le llamaba. Pero lo que no se ha mostrado es lo que vamos a ver ahora, lo que no se ha mostrado en las noticias ni en la televisión, lo que él pensaba acerca de las enfermedades y lo que él pensaba acerca de la población mundial. Porque también eso tiene que ver que ellos dicen que hay mucha gente y por eso que le llamamos a esto pandemia, que es un esfuerzo para reducir la población y matar gente despiadadamente. Vamos a ver el pensamiento del príncipe Felipe, que falleció hace unos días atrás. Dice: si yo reencarnara, desearía volver a la Tierra como un virus asesino para disminuir los niveles de la población humana. Esto, claro, no se dice, ¿no? Pero vean el pensamiento de la élite, de los poderosos, de esta gente rica, que desean el gobierno mundial juntamente con Babilonia, como él dice que le gustaría volver a la vida este alemán, porque era de ascendencia alemana y que murió a los 99 años, diciendo de que un virus asesino podría ser bueno para disminuir la población en la Tierra. Y es justamente lo que está pasando ahora. Mueren por miles cada día. Ustedes ven como Brasil se ha convertido aquí en Sudamérica, se ha convertido en el centro de toda esta catástrofe que está ocurriendo. Porque habíamos leído en Mateo 28:15 que decía: pero acontecerá que si no oyeres la voz de tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Eso fue lo que dijimos en la mañana, que no era casualidad lo que estaba sucediendo. Estaba escrito en el versículo 39, plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uva, porque el gusano las comerá. Empieza a nombrar todas las maldiciones, pero hay una maldición específica para nuestros días en el versículo 22, que dice así: y Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor con sequía, con calamidad. O sea, aquí habla de que iba a venir una enfermedad, ¿qué es lo que es la tisis? Que esa enfermedad también se le conoce como la tuberculosis, que antes se conocía como tisis, o también se le llamaba plaga blanca.
que se caracterizaba por fiebre y por ahogo que afectaba a los pulmones. O sea, nos habla lo que está pasando hoy en día, que se afectan también las vías respiratorias, por eso que entuba a la gente y mucho ya lamentablemente pasan en un estado crítico y hasta la muerte. Porque no se ha entendido este asunto de la Biblia, no se ha entendido los tiempos que estamos viendo, que aparte que son peligrosos, que se están cumpliendo, el pueblo de Dios tiene un lugar en todo esto. Y quiero mostrar de que hay tanta deficiencia, y voy a poner el caso que habló el Señor Jesús, que está en Lucas 13, hablando de los griegos. Vean ustedes qué tremendo, para que vean que prácticamente es muy deficiente el entendimiento de las escrituras en forma general en el mundo adventista. Dice así: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Entiende usted ese texto? ¿Entiende lo que el Señor está queriendo decir? Porque habían estos galileos que dice que murieron, que Pilato, ¿no es cierto?, derramó su sangre, la mezcló con los sacrificios de ellos y dijo: ¿pensáis que estos galileos eran más malos porque padecieron estas cosas? No, dice. ¿Saben por qué le dijo eso? Porque nosotros, mis hermanos, estamos viviendo un tiempo de gracia, de misericordia, de bondad del Señor. Que este es un tiempo prestado y que no estamos aprovechando. Por nuestros pecados ya deberíamos haber dejado de existir hace mucho tiempo. Por eso que dice eso acerca de los galileos, que piensa que porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los otros galileos. ¡No! Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es un tiempo de gracia para tu vida, para mí, para mi familia, para los que nos rodean. Versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y ahora pone el caso de esta gente que le cayó una torre y los mató, y dice que era más, piensa la gente que porque les pasó eso eran más pecadores que otros. No es así, mis hermanos. Ya nuestros pecados, estamos viendo por la gracia, nuestros pecados ya debieran habernos llegado las consecuencias, pero no desaprovechemos esta misericordia, este tiempo que se nos llama a la iglesia adventista del séptimo día, en primer lugar, al arrepentimiento y a ponerse en el lugar que Dios quiere que esté su pueblo en la profecía, como un agente poderoso de luz, de la proclamación de los 3 ángeles, del mensaje de los 3 ángeles y de la salida de Babilonia. Entonces, este asunto de los pecados no se entiende. Por eso que hay tanta frialdad, tanto disimulo, tanta gente que dice: un pecado no es tan importante. No es así. Y para que vean esto, en Lucas 23:34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Esa oración de Jesús fue para todos nosotros. Cuando Él ora y por el perdón y entrega su sangre. Pero vean lo que dice. Esa sangre, esa oración que se dio en la cruz del Calvario, se hizo solamente, escuche bien, por los pecados de ignorancia. Vean lo que le estoy diciendo, porque esto está en la Biblia, está en muchos lugares. O sea, nosotros como adventistas, sabiendo la verdad y no practicándola, es realmente serio, es grave. Y también lo vemos en el santuario, porque en el santuario dice que entraba una vez el sumo sacerdote, no con sangre ajena, sino con su propia sangre,
para expiar los pecados de ignorancia del pueblo. Hebreos sale eso. Entonces, si decimos ser adventista, mayor privilegio, por lo tanto, mayor responsabilidad. Y vean lo que dice Evento en los últimos días, página 222. Los que tienen una oportunidad de oír la verdad y sin embargo no se esfuerzan por oírla ni comprenderla, pensando que si no oyen no son responsables, serán considerados culpables ante Dios, lo mismo como si lo hubieran oído y rechazado. Escuche bien, porque si usted no estudia porque no quiere tener tanta responsabilidad o le hace el quite o tiene la oportunidad de leer la Biblia y gasta su tiempo en otras cosas, dice que serán considerados culpables ante Dios, lo mismo como si lo hubieran oído y rechazado. Sigue diciendo, no habrá excusa para los que elijan caminar en el error, cuando podrían haber entendido lo que es la verdad. Jesús, en su sufrimiento y muerte, ha hecho expiación para todos los pecados de ignorancia, pero no se ha preparado remedio para la ceguera voluntaria. Tremenda cita. Y lo que ello significa en nuestra vida. Por eso la gran responsabilidad que tenemos como pueblo, como iglesia. ¿Y por qué no estudian, no quieren ir? Porque claro, es muy cierto lo que dice la Escritura, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso no estudian, por eso no les da para aprender más. Porque saben que aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Tenemos que estudiar y aprender. Hay tanto que la palabra de Dios tiene para nosotros. Y la mensajera del Señor también muestra acá, a ver, acá está, esta cita donde dice lo siguiente. Los que tardan en prepararse para el día del Señor no podrán hacerlo en el tiempo de la angustia ni en ninguno subsiguiente. El caso de los tales es desesperado. O sea, estamos llamando a una reforma, a un reavivamiento ahora, hoy, en estos momentos, cuando el Espíritu Santo te habla, te amonesta, te hace la palabra, te hace estar cerca de Dios. Porque tiene que ser ahora, porque ya después no va a haber un tiempo posterior. Dice, Testimonios tomo 2, página 403. Dios no aceptará otra cosa que no sea la pureza y la santidad. Una mancha, una arruga, un defecto en el carácter los excluirá para siempre del cielo. Un solo defecto. Y los defectos de carácter son los más difíciles casi de poder sacar adelante porque tiene que ver con el corazón, con una renovación interna, con un abandono en la vida práctica de la vida, del mal. Y tenemos poco tiempo. Entonces, todo este asunto que está ocurriendo ahora de que la gente se enferma, le da neumonía, está hospitalizada, viene la segunda, la tercera ola, es parte del gran rompecabezas que significa el tiempo del fin, que nos muestra a través de la profecía el panorama que estamos viviendo y lo que viene más adelante. Desperdiciarlo sería una necedad. Desperdiciarlo sería un gran error, una gran equivocación. Y nos lleva a meditar por qué estamos dentro de la iglesia, por qué seguimos a Dios. Porque ustedes saben que Jesús lo seguía una gran multitud. Y él le llegó a decir lo siguiente en Juan 6:25, dice, os aseguro que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. A lo mejor alguien puede buscar a Dios por las bendiciones, porque tiene necesidad que oren por él. Pero ese tipo de personas se fueron cuando Jesús les dijo que tenían que comerlo a él, la carne y la sangre. Y ellos dijeron, dura es esta palabra. No quisieron y se fueron. Muchos se fueron. Hasta los discípulos, el Señor le dijo, ¿queréis también vosotros iros?
Y Pedro le contesta, Señor, tú tienes palabra de vida eterna. Y entonces hasta los discípulos tuvo que preguntarle si acaso se querían ir. En el deseo de la gente, página 357, habla este tipo de persona. Dice, ven la necesidad de un cambio completo en sí. Eso es lo que dijimos hace unos minutos atrás. Pero no están dispuestos a realizar esta obra de negarse a sí mismos. O sea, lo que le pasó a Elí. Que no hacen cambio. Saben que están mal, pero no hacen cambio. Por lo tanto, sigue diciendo, se airan cuando sus pecados son descubiertos, se van ofendidos, así como los discípulos abandonaron a Jesús murmurando, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero sin embargo, Dios promete que va a haber gente especial, quizás como este predicador que vimos en ropa de sencilla, porque va a haber un pueblo que en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha. Apocalipsis 14:5. El sello del Dios vivo será puesto únicamente sobre los que tienen en su carácter la semejanza de Cristo. Recién habíamos visto que no podían tener ni un solo pecado. Pero mire lo que añade la mensajera del Señor en Dios nos cuida, página 363. La gran masa de cristianos profesos sufrirá una amarga desilusión en el día del Señor. No tienen en sus frentes el sello del Dios vivo. Y aquí muestra la razón, el por qué. Sigue diciendo, por ser tibios e indiferentes, deshonran a Dios mucho más que el incrédulo declarado. Se mueven a tientas en tinieblas, cuando podrían andar con la claridad meridiana de la palabra, guiados por aquel que jamás se equivoca. Gloria a Dios por eso. Podemos confiar en Él. Debemos contemplar al hombre Cristo Jesús, en quien habita plenamente la perfección de la justicia y la santidad. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el hombre modelo. Su experiencia es la medida de la experiencia que nosotros debemos obtener. Así que ahí tenemos el modelo. Algo distinto no va a irse con los redimidos en las nubes al cielo. Y damos gracias a Dios porque Él nos quita la venda, Él nos da la luz para entender la situación que estamos viviendo. En 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, tenemos que tener claro cómo trabaja el enemigo, cómo para prevenirnos, para amonestar a otros, para que no sean engañados. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Y la mensajera del Señor también lo señala acá, esto mismo que estamos comentando en una cita. Bueno, no era ahí, ¿no? Me estoy adelantando. En una cita que la voy a leer mejor, la voy a leer acá directamente. Dice, Satanás ha ideado un estado de cosas por el cual la proclamación del mensaje del tercer ángel será detenida. Debemos precavernos de sus planes y métodos. No debe suavizarse el tono de la verdad. No debe disminuirse el mensaje para este tiempo. El mensaje del tercer ángel debe ser fortalecido y confirmado. El capítulo 18 de Apocalipsis revela la importancia de presentar la verdad, no en términos medidos, sino con valentía y poder. Ha habido demasiados rodeos en la proclamación del mensaje del tercer ángel. El mensaje no ha sido dado tan clara y distintivamente como debiera haber sido proclamado. Una gran verdad. ¿Y por qué? Porque se va a levantar el enemigo. Se va a levantar aquel que las fuerzas del mal con la ramera, como vamos a ver aquí en esta diapositiva, como un ejemplo de que ustedes lo pueden vivir o lo están viviendo allá en Nueva York, porque como ustedes, la iglesia está allá en Nueva York y lo pueden chequear caminando, en este caso, con las Torres Gemelas que fueron destruidas. Vamos a ver algo muy interesante y que, bueno, ahí estamos viendo al Papa Juan Pablo II cuando fue el atentado que se le hizo y fue un 13 de marzo. ¿Ustedes creen que es casualidad que el día 13 se mencione mucho, se actúe mucho en todos los eventos mundiales? Por eso, como
Francisco I fue escogido el día 13 y bueno, el atentado se lo hicieron el día 13, porque los poderes se coligan, los gobiernos con el papado, y lo hacen hasta público, porque acá vemos en el billete de $1 un nuevo orden mundial, un novus ordo seclorum, porque esta nación fue fundada por fuerzas globales de la masonería y de otras más. Y hasta este personaje, David Rockefeller, hablando de que se requiere una transformación global, que todos necesitamos una mayor crisis, por decirlo así, para que las naciones les sea más fácil adoptar o aceptar un nuevo orden mundial. Así que estos son los mercaderes que están unidos con Roma. Pero este asunto de las Torres Gemelas, vamos a ponerlo por ejemplo, porque ustedes pueden ir al memorial que está allá. Bueno, ahí estoy mostrando cómo le pusieron explosivos y está en ese círculo ahí que fue hecho a propósito un día 11 de septiembre. Bueno, ahí estamos viendo George Washington cuando pone la primera piedra ahí, ¿no es cierto? Con el delantal masónico. Pero vamos a verlo. ¿Cómo tiene que ver este 11 con el 11 de septiembre y el 13, que aparece en el billete de $1, aparece en distintas fechas? En la genealogía bíblica. Uno puede pensar que la genealogía bíblica no tiene nada para aportar, pero sí tiene, mis hermanos. Vean. Por ejemplo, el primer hombre, ¿quién fue? Fue Adán. En Génesis 5:3 nos señala que es Adán. Después, a Adán le nació Set, el tercero fue Enos, el cuarto fue Cainán, el quinto Mahalaleel, el sexto Yared, el séptimo Enoch. Por eso que en Judas 14 dice que fue el séptimo desde Adán, o sea, va correcta la genealogía. El octavo Matusalén, el noveno Lamec y el décimo fue Noé. Pero el 11 de los hijos de Noé fue Cam. ¿Y por qué ocupan el 11 ellos? Porque Cam vienen los descendientes, los cananeos, quienes son los enemigos del pueblo de Dios. Por eso que estas fuerzas, los mercaderes de Apocalipsis 18, ocupan el número 11. Y después a Cam le nació Cus en Génesis 16, y después a Cus le nació Nimrod, el número 13, o sea, en Génesis 18. O sea, cuando ellos hacen actividades, estos mercaderes de Babilonia, los días 13, es porque están diciendo de Nimrod, del anticristo, que son los enemigos del pueblo de Dios. Y vamos a ver algo interesante porque va a entender usted por qué esta pandemia vino el 2020. Porque el 11 es la repetición de un 1 a un 1, son 2 1. O sea, ellos siempre juegan, por ejemplo, con el terremoto de Japón, fue el 11 de marzo del año 2011, que fue un terremoto provocado, que no voy a explicar. O sea, pero ahí había un doble 11. ¿Y cómo lo vamos a entender? Bueno, voy a explicar aquí un poquito. Volviendo a nuestro PowerPoint. ¿Sí? Ahí está. Por ejemplo, en este ataque a las Torres Gemelas, uno de los aviones que le golpeó a las torres fue American Airlines, ¿no es cierto? Y si ustedes ven arriba, ahí están los números, y a la A le corresponde el valor número 1 en el abecedario. 1, el 2 la B, el 3 la C, y así. Entonces ahí tenemos un 11. No fue casualidad. En esta compañía de aviones aparecía eso. Vean ahora. Si ustedes han ido alguna vez a la Estatua de la Libertad, esa isla, que hay que tomar un barquito, cuando estuve allá haciendo una campaña, aprovechamos, los hermanos me llevaron y estuve ahí, pero la construyeron la masonería. Ustedes pueden ver que muy cerca de la estatua que estábamos mirando desde arriba, hay unas tiendas y hay unos letreros donde dice que fueron hechas por masones. Pero y hay una especie de estrella ahí en la Estatua de la Libertad. Fíjense ustedes cuántas estrellas tiene, cuántas puntas tiene. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntas, porque fue hecho por la masonería. Porque desde ahí, desde la Estatua de la Libertad, que en realidad es la diosa de la razón, que
Francia le mandó a los Estados Unidos. No es la libertad que nosotros conocemos de esclavo y todo eso. No, es la libertad de que usted es un libre pensador, del ateísmo, en otras palabras, y la ponen ahí como la estatua de la libertad. Entonces, desde ahí, uno podía ver las torres gemelas que están a distancia, que en el horizonte se veía como un 11. No es casualidad, está todo premeditado, usted va a ver cómo. Y este 9-11, ¿por qué le ponen septiembre o el 9? Porque ellos lo ven por separado, o sea, 9, el 11 está un 1 y un 1, o sea, hacemos 2, 9 más 2 da 11. Hay un juego matemático en esto. Y también tiene que ver con la Biblia, con la destrucción de Jerusalén. Vean para dónde vamos a ir. Porque en la destrucción de Jerusalén, si acaso ustedes conocen la historia, vino un general que se llamaba Vespasiano, y que vuelve a Roma, es llamado y se vuelve emperador y tenía el sitio de la ciudad, pero envió a su hijo, que se llamaba igual que el padre, Vespasianus, y Tito Flavio Vespasiano en realidad. Pero si ustedes ven, el general, escuche bien, el general que destruyó el templo de Jerusalén, Vespasiano, si ustedes ven arriba de esa moneda, hay 11 letras. No es casualidad, se repiten muchas. Y si ustedes se acuerdan, George Bush, la primera vez que se acuñó el término nuevo orden mundial en el Congreso lo hizo el 11 de septiembre, pero del año 1991. Justamente pasaron los años el mismo día que George Bush anunció este nuevo gobierno mundial, pero del año 2001 se tumba las Torres Gemelas. Pero vean, por favor, vamos a seguir avanzando a lo que, bueno, ahí le está hablando, es la creación de un nuevo orden mundial. Pero ustedes lo pueden ver inclusive en el billete de $20, porque ustedes si lo doblan, esto es real, esto todavía está vigente, les va a aparecer ahí la destrucción de estas Torres Gemelas. ¿No? Es como mucha cosa, porque para poner eso en un billete son las altas esferas que gobiernan ese país, que como les dije, ya desde los inicios están metidos con la masonería. Vean, por favor. Así que este cordero, que habla como dragón, el gobierno ya está con Babilonia, con los poderosos. Incluso comentamos que el Papa visitó el Congreso y lo aplaudieron de pie, con mucho ánimo, al jesuita, al líder de los jesuitas. Así que está todo ya puesto. Estos poderes están trabajando hoy en día. Bueno, ahí tenemos el billete de $20 nuevamente, donde aparecen las Torres Gemelas. Usted lo puede comprobar con un billete. Y comentamos hace unas semanas atrás que los que viven en Nueva York, por eso que me estoy dirigiendo a ustedes, a la iglesia, pueden ver estos acontecimientos caminando por su ciudad. Ya vimos el tema de Prometeo, que era Lucifer, ¿no? Era Lucifer, y que ese ojo que todo lo ve en una pirámide truncada, es la pirámide truncada que vemos aquí en Prometeo, que es de oro, que es dorado, que tiene la llama que ilumina con los Illuminati, tiene los símbolos del zodiaco, todo eso ya lo vimos, y que tiene una serpiente porque es símbolo del enemigo en pleno Nueva York. Eso lo vimos. Y que alrededor de él están, bueno, en el centro Rockefeller, está las banderas del mundo. Inclusive yo hice un reportaje también ahí, que no lo voy a presentar ahora, pero y donde hay una cancha de patinaje. Seguramente usted ha pasado por ahí. Bueno, sepa que ya no vive en Nueva York, sino que vive en Babilonia. Pero a lo que queremos llegar, estas Torres Gemelas, que fueron tumbadas ese día 11, ahora está el memorial, hay unos cuadros en el suelo donde estaban las bases de estas torres, donde pusieron agua y los nombres de las 3.000 y tantas personas que murieron. Yo estuve ahí y lo pude chequear. Y esta foto la saqué con mi propia cámara. Esta foto es una foto original y las nuevas Torres Gemelas, ustedes la pueden ver, no es un rectángulo como el edificio de al lado, es una pirámide. Es una pirámide inacabada
como el billete de $1. O sea, usted puede chequear estas cosas, puede tomar su carro, ir a ver si acaso lo que le estoy comentando es correcto o no. Es de la vida cotidiana, para que vean los peligros en los cuales estamos viviendo. Si usted no cree, ahí tiene evidencia para que pueda darse cuenta de que cuando dice Apocalipsis 18, ha caído Babilonia, salid de ella, pueblo mío, se está en distintas formas en la sociedad. Y a lo mejor usted está participando de ella. Y entonces, este es un edificio que es una pirámide en realidad cortada, pero que tiene unos triángulos. Puede verlo, unos triángulos hacia abajo y unos triángulos hacia arriba. Y que va a ver usted que tiene que ver con la estrella de David, con esa que aparece en el billete de $1 también, donde aparecen 13 hojas, 13 flechas, todo 13, porque ellos usan ese número. Y ahí ustedes pueden ver que en las caras de este edificio, que está truncado, está cortado, cada cara es un triángulo hacia arriba y un triángulo hacia abajo. Si ustedes los unen, estos triángulos van a formar la estrella de David, que aunque usted no lo crea, no tiene que ver con el bien, tiene que ver con el 666. Esta estrella jamás aparece en la escritura, en la Biblia. Si usted la busca, la estrella de David no aparece. Y vamos a ver si acaso esta estrella es de Dios o no. Por ejemplo, en 2 de Reyes, en el capítulo 17, versículo 16 al 17 dice: dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera y adoraron a todas las huestes celestiales y sirvieron a Baal e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron adivinación a agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Ahí está mostrando el contexto de que el pueblo estaba en apostasía. Y en Amós 5:25 sigue narrando esta apostasía. Dice: habéis ofrecido sacrificios y presentes en el desierto por 40 años, casa de Israel, mas lleváis el tabernáculo de vuestro Moloc y Shiún, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Haréos pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Entonces aquí menciona que en esta idolatría había una estrella, que era la estrella de los dioses, Moloc, Chiún y otros más. Vean, esa estrella es esta que estamos viendo ahí en la pantalla. Porque Moloc, Chilún y Refán son todos los nombres del dios Saturno. Escuche bien, porque Saturno es el planeta número 6 de este sistema solar. Y lo encontramos en 1 Reyes 11:4, que dice: cuando Salomón era viejo y sus mujeres le inclinaron el corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto para con Yahweh, su Dios, como el de su padre David, Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolos abominables de los amonitas. O sea, una terrible apostasía había. Bueno, no vamos a comentar, pero estos ídolos que ellos tenían una estrella. Y este hombre, Bill Snowbell, un ex satanista, dice: para el hechicero, el hexagrama, o sea, el símbolo de esta figura geométrica de 6 lados, es una herramienta poderosa para invocar al enemigo. Y ahí ella explica. Y esta foto que estoy mostrándole tiene que ver con una foto original de Saturno. Es uno de los polos de Saturno y se forma increíblemente un hexagrama. Por eso que los antiguos adoraban a Saturno y por eso que tiene esa estrella de 6 lados. Ahí también una foto del espacio de una de las partes del polo de Saturno. Imagínense cómo los alcances de esta idolatría fomentada por el enemigo por siglos y siglos. Vean. Y tenido en el símbolo adentro, en el interior de esta estrella, es un hexagrama. Y ahí ustedes pueden ver el medallón, que por un lado tiene un pentagrama y por el otro lado tiene un hexagrama, que son los dioses de Moloch.
Y eso es lo que usaban los caballeros templarios, que cuando fueron perseguidos, como que desaparecieron, pero que se convirtieron en los Illuminati, usan ese símbolo de esa estrella. ¿Por qué? Porque tienen que ver con la idolatría del sexto planeta, Saturno. Y este hexagrama, si usted las cuenta, tiene 6 puntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntas. Y también hay 6 triángulos equiláteros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 triángulos. Si seguimos analizando, el interior, que está con rojo, esta estrella tiene 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, tiene 6 puntas, 6 triángulos y 6 lados. Por eso que la usan mucho ellos. Incluso acá los papas, en el gorro de la boca de pez, que es babilónico, la tiene también. Entonces, cuando vemos nosotros todos estos símbolos en su ciudad de Nueva York, tanto Prometeo, tanto este nuevo edificio de las Torres Gemelas, está involucrado las fuerzas del mal ahí conviviendo con ustedes. Que por algo que lo hicieron de esa forma, esos triángulos hacia abajo y un triángulo hacia arriba. O sea, lo puede chequear con las cosas cotidianas de la vida. Por eso que estamos teniendo señales por todas partes. No vamos a tener excusa, mi hermano. En estos tiempos finales, no vamos a tener excusa de por qué fallamos. ¿Por qué no nos acercamos a Dios? Porque no hubo una reforma, una predicación, una ayuda al pobre, que tan poco se ve, que cuando la iglesia necesita recursos, nadie ayuda con su dinero. Nadie ve al enfermo. Nadie se prepara como médico misionero. Siempre unos poquitos, los mismos en la iglesia. Cuando Dios te ha llamado a ti, mi hermano, ya lamentablemente la hora se me ha ido. Ya tengo que terminar. Pero decirte que aunque estamos viendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, Dios te llama a ti, así como llamó a Elí. Tantas veces lo llamó, hasta que vino algo que le aturdió los oídos. ¿Vamos a esperar la ley dominical para cambiar? ¿Dejaremos que el mensaje sea dado por otro? Cada uno tiene que ver, pero sin embargo, la palabra de Dios es clara. El Señor te ha llamado a ti para formar parte de su pueblo. Y terminando, voy a leer Consejos sobre el régimen alimenticio, página 29, hablando de lo que está, los que se enferman, los que sufren y por qué no se escuchan las oraciones. Es muy triste, pero tengo que decirlo. Escuche bien lo que dice la inspiración. Muchos han esperado que Dios los preservara de la enfermedad meramente porque le pidieron que lo hiciera. Escuche bien. Pero Dios no escuchó sus oraciones porque su fe no se perfeccionó por medio de las obras. Ese es el grave problema, que ante lo que viene, van a venir terremotos, destrucciones, más enfermedades, y necesitamos una comunión con Dios, pero dice que Dios no los escuchó. Muchos han esperado que Dios los preservara de la enfermedad meramente porque le pidieron que lo hiciera. Pero Dios no escuchó sus oraciones porque su fe no se perfeccionó, mi hermano, por medio de las obras. Dios no obrará un milagro para preservar de la enfermedad a aquellos que no se cuidan a sí mismos, sino que están continuamente violando las leyes de la salud y que no hacen ningún esfuerzo para prevenir la enfermedad. O sea, tenemos que sacarnos ese mito de que solamente porque se lo pide, Dios lo va a sanar. Dios ayuda y bendice y sana cuando se toma realmente de la mano de él la persona y su vida es consecuente a esa fe. Cuando hacemos todo lo que está de nuestra parte para tener salud, entonces podemos esperar que tengamos benditos resultados y podemos pedir a Dios con fe que bendiga nuestros esfuerzos para la preservación de la salud. Y dice, aquellos que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual,
ni lloran por los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. Más claro, no se puede explicar. Es tiempo de acercarnos a Jesús, de tener su vida, mirémosle, contemplémosle, para que su vida sea la nuestra, en todo aspecto, de pie a cabeza. Un nuevo corazón necesita el pueblo que va a entrar al tiempo de angustia. Ya vemos las voces del enemigo trabajando por doquier, cómo se nos amonesta poniendo hombres, poniendo circunstancias, o poniendo a este hombre allá en Italia avisando del coronavirus, o otros predicando por aquí y por allá. ¿Por qué tú no eres parte de esa actividad, mi hermano? Cuando Dios te llama a esta noble tarea. Ojalá que cada uno de nosotros pueda responder a este llamado y si no lo hacemos, pedirle a Dios renacer, cambio de vida, cambio de corazón. Es como este arbolito que voy a presentar ahora, este arbolito que estamos viendo ahí en pantalla, donde volvió a la vida, que cambió, se despojó de la corteza antigua, de la corteza vieja, y hubo nueva vida. Así también, de lo viejo tiene que salir lo nuevo en nosotros, pero con el poder de Cristo, con el poder del Señor en cada uno de nosotros, para que seamos realmente sus hijos y podamos estar con Él en su segunda venida. Yo agradezco mucho esta nueva oportunidad al cielo, a los hermanos que trabajan allá en la iglesia Luz en el Camino, al pastor, al hermano Joseph y a todos los que hacen posible esta transmisión. Me despido en estos momentos, deseándoles que el Señor les bendiga ricamente, porque he aquí un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Gloria a Dios, porque el Señor lo ha prometido. Él va a venir a buscar un pueblo que le espera enteramente preparado. El Señor te ama. Dios te bendiga grandemente. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Marco Pozo. Usted es lo que nosotros le llamamos una biblioteca andando. Yo creo que muchos podrían decir, pero el pastor sabe mucho. Pero ese es el resultado del estudio y oración. Levantemos nuestros ojos, la redención se aproxima, ya estamos casi viendo, Salvador de nuestras vidas, es tiempo de ir al frente, anunciando a todo el mundo que Jesús está volviendo, victorioso y triunfante. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá, pronto vendrá. Dios te bendiga. Pronto Jesús volverá. Los médicos pueden saber de salud, pero el que realmente sabe de nuestro cuerpo es nuestro Creador. Volverá.